Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, jornada de lunes en la que por delante tenemos tiempo para analizar lo que ha sido el fin de semana de competición para nuestros equipos y deportistas. Con esa derrota 27-25 y tuvo opción de haber empatado el encuentro del Tubos Aranda en el derbi castellano y leonés frente a Ademar. Una derrota que aprieta todo en la clasificación, un partido menos tienen los de Javi Márquez, que en la próxima jornada tendrán que visitar a uno de los equipos más en forma del balonmano nacional, el balonmano Torrelavega, del exentrenador del conjunto amarillo, Jacobo Cuétara. Los de Javi Márquez que, sin lugar a dudas, volvieron a dejar muy buena imagen y volvieron a demostrar que van a estar muy vivos en su objetivo por la permanencia. Lo analizaremos en nuestro tiempo de Deporte Aranda, como siempre, con el análisis de Inés Gutiérrez, y también analizaremos lo que fue el empate sin goles de la Arandina en la Arboleda. Un punto se trajo el conjunto de Sergio Fernández. Veremos si a la larga es buen rédito o es escaso ese puntito, ese empate a cero de los blanquiazules, porque se aleja ahora, con esa victoria también de el Astorga en Ciudad Rodrigo, el propio conjunto Maragato. 47 puntos tienen los leoneses por los 42 que tiene ahora la Arandina Club de Fútbol. Empate sin goles que analizaremos también con nuestro habitual colaborador y comentarista en el ámbito futbolístico, como es Rodrigo Zanetti. Y hablaremos también en Página Polideportiva de la intensa actividad que ha habido este fin de semana en las Tierras del Duero, con la resolución de dos campeonatos de Castilla y León. Uno, el que se vivía en el Monte de la Calabaza, el campeonato de Castilla y León de Musin para las modalidades de Bayorin y de Canicross, dos nombres propios. Sobre el resto fueron los de Diego y también el de Edras Menéndez, Diego Quintana y Edras Menéndez, el del Canicross, y también un campeonato de Castilla y León, en este caso de Dualdón Sprint, el que se celebraba en Langa de Duero y que dejó también nombres. Veremos el tramo final de nuestro Deporte Aranda. Hablaremos de rugby porque el rugby Aranda sigue en la competición, vencía en este caso al BRAC, al Salvador, en este caso por 10-48, y además hablaremos también de otra serie de deportes, de atletismo, de boxeo. Ha habido mucho este fin de semana y lo vamos a repasar en los próximos minutos. Pónganse cómodos, tiempo de Deporte Aranda de aquí a la próxima hora. Ese es el aspecto que vivía el Santiago Manguán en los prolegómenos antes de que comenzara de nuevo la Liga Plenitud de Asobal, se retomara la competición, la máxima de nuestro balonmano, para el cuadro amarillo del Tubos Aranda, que perdía 25-27 y tuvo hasta dos acciones en las últimas dos ataques del conjunto de Jaime Márquez para haber podido empatar un encuentro que dominó durante la primera parte para marcharse 13-11 al descanso, que después arrancó de muy buenas formas en el segundo tramo del encuentro, en la reanudación, pero que después un parcial permitió que los de Dani Gordo dieran la vuelta al marcador, remontaran, y a partir de ahí el nadar a contracorriente fue demasiado duro para el conjunto de un Jaime Márquez que en rueda de prensa se mostraba crítico y analizaba de esta manera el partido, la derrota frente a Ademar en el derbi castellano y leonés. Pero sí que creo que hay cosas que son sencillas de corregir, como por ejemplo las situaciones de superioridad al final, que nos ha faltado meter algo más de sistemática. Bueno, yo creo que hay cosas que sí que podemos corregir, pero también creo que el plan de partido desde el punto de vista defensivo bien. Hemos conseguido que un equipo que hace muchos goles de transición, hace de cada 3 goles uno siempre es de transición, hemos conseguido que prácticamente no hagan goles de transición. Bueno, yo creo que hay muchas cosas positivas, pero también evidentemente las hay negativas. Y que son momentos además de que no puedes permitirte fallar. Al final, pues hay un par de palos que hacemos en 2 lanzamientos de Dalmau, en cambio en una parada en 7 metros el rechace les va y vuelven a hacernos gol. Bueno, pues ese tipo de situaciones que creo que hay que buscarlas, que no es solo cuestión de suerte, sino que también hay que buscarlas. Y un poco lo que os decía, cuestiones de ser capaces de leer, de tener quizá una mejor lectura de partido, no solo cuando vas arriba, sino también cuando vas un poco abajo, y ahí creo que nos ha pesado un poco.
La lectura autocrítica de un Javi Márquez que volvió a capitanear la nave amarilla frente a uno de los equipos más en forma, una de Mar de León que además superaba la jornada anterior de 11 tantos a Puente Genil y que también en la segunda parte en el Santiago Manguán demostró de lo que es capaz, no solo con los Carlos Álvarez, sino también el portero ademanista que estuvo pues prácticamente en un 50% de paradas, en el porcentaje pues espectacular, una auténtica muralla la que sirvió de cerrojo para el cuadro amarillo. Un Javi Márquez que también valoraba otra serie de circunstancias en el encuentro, como por ejemplo, más allá de lo que acabamos de escuchar, esas dos últimas acciones en las que el equipo tuvo la posibilidad de empatar a 26, fueron dos jugadas que se fueron al extremo, fueron dos jugadas en las que los dos centrales del equipo, en este caso Enebral, primero Pinillos y después Enebral, no tuvieron la fortuna de su lado, pero que para muchos servirá también el día de mañana este tipo de acciones para seguir valorando, madurando y consiguiendo, por lo menos en esos finales apretados de partido, que la moneda caiga de cara, no de cruz, como cayó en esta ocasión. No será así, pero sí que los anteriores, por ejemplo, hemos tenido hay algunos momentos de dudas contra el 5-1 en las primeras veces que lo hemos atacado, pero luego nos hemos ido al 7 contra 6, luego otra vez al 5-1 y en cambio hemos atacado bien el 5-1 cuando nos habíamos atascado y luego en esas últimas dos acciones, pues bueno, que han sido quizá dos acciones que no hemos tomado buenas decisiones. Pero esto es así, esto es un juego de errores y está claro que el que menos errores comete habitualmente es el que suele ganar el partido. Y el Tubos Aranda que está rayando a un nivel competitivo espectacular esta temporada, con la conformación de la plantilla que todos conocemos al principio de temporada, con los retoques también de jugadores tan importantes como Arzun, también la explosión en la máxima categoría de Dalmau y como vemos también pues al resto de jugadores. Un Javi Márquez crítico, pero también valorando muchos de los aspectos positivos que dejó el encuentro. Competirle a Demar es sin lugar a dudas uno de ellos. También ser crítico cuando el equipo tiene esas oportunidades ante los equipos grandes de la competición de sacar algo más y sobre todo en casa, pues es también de valorar. Tras un encuentro de una derrota multifactorial, como alguna vez hemos comentado ya, no solo por el mérito de los leoneses, el demérito en algunas fases del partido del Tubos Aranda, sino también de las acciones arbitrales. En la primera parte, con una doble exclusión a Rogonovs, que prácticamente dejó al letón pues, sin actividad hasta los últimos minutos de partido, y algunas decisiones siempre grises que caían más bien del lado en contra de los amarillos y no tan en contra de los leoneses, algo por lo que le preguntamos a Javi Márquez al término del partido. Bueno, yo al final aquí cada uno tiene su percepción. Está claro que un árbitro pita casi 600, tiene que pitar casi 600 acciones durante un partido y es difícil. Está claro que cada uno lo vemos desde nuestro punto de vista, pero bueno, lo veremos en el vídeo, analizaremos y veremos si realmente ha sido así o no ha sido y ya está. No podemos darle más vueltas a eso ahora. Y es la manera más correcta de saber que hay imponderables en los partidos, que son las decisiones arbitrales que están fuera del alcance del juego de los equipos, en este caso del Tubos Aranda. Analizarán algunas de las acciones, pero es que es cierto que dejó cierto pozo y la afición, de la cual también hablaba Javi Márquez, pues en muchos momentos del partido arropó a los suyos y criticó esas decisiones, como decíamos, que no se llegaron a entender. Del lado amarillo, una afición que volvió a estar de 10, además con una de las mejores entradas, demostrando que el balonmano español necesita canchas como la del Santiago Manguán, algo que por cierto también dijo Dani Gordo en sala de prensa, el entrenador de los leoneses, al término del encuentro. Pero escuchamos a Javi Márquez sobre la afición, lo importante de la cancha del Santiago Manguán para conseguir el objetivo de la permanencia. Está claro que nuevamente es muy bonito, está claro que para nosotros es increíble, la pena no haberles podido devolver esa animosidad con algún punto. Es importante para nosotros que el pabellón esté así y apriete como ha apretado hoy. Sé que hoy nos vamos ahora mismo con ese pequeño punto de sabor agridulce, pero es cierto que si estamos así seguro que vamos a ser capaces de conseguir seguro que grandes tardes. Al final tiene que ser una simbiosis y lo que está claro es que hoy seguro todos los aficionados del Villaranda que han venido sí que han visto una gran entrega y unos jugadores que se han vaciado durante los 60 minutos.
Un Javi Márquez que volvía a poner sobre la mesa algo que es fundamental y es la comunión que existe, ese binomio equipo-afición que va a tener que ser fundamental para el objetivo de la permanencia. Una jornada de competición que ha dejado la tabla de clasificación, pues como ven, más apretada. En la parte de abajo es verdad que el Tubos Aranda con 12 puntos tiene un partido menos, pero ¿quién ha reaccionado y de qué manera Guadalajara, que superaba esta jornada en ese duelo de exigencias a Anaitasuna para estar con 10 puntos y que, como vemos ahí, pues tanto Benidorm como el propio Anaitasuna se mantienen con 10 a 2 del Tubos Aranda. Esta es la clasificación, estos son los enfrentamientos o los resultados que teníamos de esta 17ª jornada y, con sorpresas o no, sin lugar a dudas, esa derrota del Tubos Aranda, que pudo ser un empatito, la derrota de Benidorm, uno de los rivales directos, 27-37 frente a Granollers, y el duelo, como decíamos, que se llevaba a Guadalajara frente a Anaitasuna, 27-29. Sorprende también que se apunta al carro de la permanencia con la victoria 32-30 frente a Cuenca de Huesca. Y esos son pues prácticamente los rivales directos junto con Cangas, Frigorífico del Morrazo, que será el próximo rival en casa, no el de la próxima jornada, pero sí el próximo rival en casa. Ese sí que va a ser un auténtico partidazo, partido de exigencias por la permanencia para el Tubos Aranda, que caía 33-28 en La Rioja, frente a Logroño, frente a Balonmano La Rioja. El Barça, que fue a lo suyo, eso sí, con una victoria apretada 32-30 frente a Bidasoa Irún. En el otro derbi castellano y leonés de la jornada, la victoria se quedaba en casa, 35-32 para Valladolid frente a Nava, y Puente Genil, que no ha comenzado de la mejor manera posible, que se mete en problemas y que veremos si es rival también por la permanencia del Tubos Aranda, porque 2 derrotas, la última, la de este fin de semana, en esta 17ª jornada, Puente Genil, que caía en casa 26-30 frente a Torrelavega. Los resultados de esta jornada, la clasificación ya la hemos visto, y próxima jornada, la 18ª en la clasificación, el partido del Tubos Aranda, que se va para el sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón municipal Vicente Trueba, y mirando al resto de rivales por la permanencia, Huesca va a recibir a Bidasoa, el conjunto de Anaitasuna tendrá que visitar a Granollers, y también vemos otros 2 partidos importantes, o esos 3 últimos que vemos en esa tabla de enfrentamientos. Benidorm va a recibir a Cuenca, Frigorífico Cangas del Morrazo hará lo propio con Puente Genil, y Guadalajara, que recibirá a el Atlético Valladolid. Esos son los enfrentamientos de la próxima jornada, y después de haber analizado cómo queda todo, qué es lo que va a haber, cómo se va a presentar la próxima jornada, lo que tenemos que hacer es también valorar lo que ha sido esta 17ª. Lo hacemos a vuelta de una pausa con Inés Gutiérrez. Hoy la tenemos aquí en los estudios de Televisión Aranda. Y continuamos en este bloque de balonmano. Volvía la Liga Plenitud de Asobal al Santiago Manguán y lo hacía con un auténtico partidazo, ese derbi frente a Ademar León. Un encuentro que, como ya hemos repasado anteriormente, deja al equipo a tan solo 2 puntos tanto del play-out como del descenso. Se ha apretado todo y a partir de ahora pues hay que seguir luchando en el objetivo único y claro, que es el de la permanencia esta temporada. Hoy con nosotros en los estudios de Televisión Aranda, en este Deporte Aranda, con Inés Gutiérrez. Inés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bueno, pues nada. Qué bien tenerte aquí. Sí. Ya tenía ganas de estar por aquí y sobre todo de que volviera la Liga Asobal Aranda, y creo que fue reflejo de ello el partido, ya que estaba lleno el Santiago Manguán, y yo creo que vimos un partidazo y además nos lo pasamos muy bien. También que podía haber sido un puntito, pero que finalmente, bueno, pues escaparon los 2, y eso es que tuvo el equipo, 2 acciones en la parte final, que es verdad que es un tránsito todos los partidos, desde el inicio, todo lo que ocurrió en la segunda parte, que ahora analizaremos contigo, pero qué pena, ¿no? Porque tuvimos 2 balones incluso para poder haber llevado un puntito. Sí, la verdad que yo sí que firmaba el empate, pero bueno, esas 2 últimas acciones que tuvimos yo creo que fueron clave, que bueno, al final por distintos fallos pues se nos escaparon, pero bueno, yo creo que aunque hayamos perdido, creo que las valoraciones son muy positivas, y creo que si seguimos así, como dice Javi Márquez, se pueden conseguir cosas muy grandes para este equipo. Como decíamos ahora mismo, se queda a tan solo 2 puntos, cuando teníamos 2
o mejor dicho, 4 y 6 respecto al play-out y respecto al descenso. Pero claro, venimos de una jornada de descanso obligado, aquel partido de Bidasoa que se va a ir para marzo, por aquello de la Copa de España, y eso lo han aprovechado los rivales, Guadalajara sobre todo. Pues sí, además que, como dices, duelo directo, Guadalajara-Naitasuna, Naitasuna-Guadalajara, que yo creo que Guadalajara tenía que ganar para que nosotros nos diera un poco de respiro, ya que si ganaba Naitasuna, pues nos adelantaba. Entonces, bueno, yo creo que hicieron bien sus deberes también y bueno, nos da un poco de margen para los siguientes partidos, que tampoco los tenemos nada fáciles, como son Torrelavega y Cangas. Destacabas sobre todo la importancia, ¿no?, de ver el Santiago Manguán, sí, con esa pues gran imagen, de nuevo una de las grandes entradas. De hecho, en la primera vuelta el Santiago Manguán ha sido la segunda cancha más visitada. Sí. Había ganas de balonmano, eso se demostró. Y además, bueno, pues aupando, como decía también Javi Márquez en esas declaraciones, siempre al equipo, ¿no? Sí, yo creo que cuando más flojean o cuando más necesitan esas fuerzas, yo creo que la grada lo da todo, y es que yo creo que no cabía ni un alfiler el sábado, y la verdad que vivimos muy buen ambiente tanto dentro como fuera de balonmano, aunque repito, con esa derrota que un poco es agridulce, pero tiene muchos aspectos positivos para esta temporada. Vamos a analizar esa derrota contigo, sobre todo hablábamos del público, muy crítico también con la actuación arbitral, sí, porque por algunos momentos, si no fueron definitorios, sí que fueron poniendo, bueno, pues esas pequeñas piedras en el camino, las 2 exclusiones de Rogonovs en la primera parte, algunas decisiones en la segunda, sobre todo también en ese parcial 2-7, 3-6 de la segunda parte, que es donde yo creo que se cimenta la victoria de León o la derrota del Tubos Aranda, porque después tienes que ir a remolque. ¿Cómo viste tú también la actuación de los colegiados? Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando estás en la grada todo el mundo como que se les echa encima y al final es lo normal, pero bueno, sí que creo que hubo 2 acciones que condenaron bastante al Villa de Aranda, 2 penaltis, que bueno, destacar también la actuación de Pau, porque esas 18 paradas, también no sé cuántas le paró a Carlos Álvarez, al final es un internacional con España y creo que dice mucho de Pau, y yo creo que nos condenaron esos 2 últimos penaltis que les pitaron a favor, que yo creo que nos descolgaron un poco, a falta de 2 minutos para el final nos descolgaron un poco y creo que ya ahí pudimos empatar, pero bueno, se nos escapó por muy poquito. La primera parte yo creo que de 10 nadie esperaba igual poner tanto a posición, incluso mandar en el marcador como se mandó a León. ¿Qué crees que pudo pasar en esa segunda parte? Más has destacado a Pau, que es un valor seguro de este equipo, pero en ese momento en el que se va el partido de ese +2 a favor del Villaranda al -3, -4. Bueno, y es que durante 40 minutos el Villa se puso por delante incluso de 4, que la verdad que fue inesperado, pero bueno, podía ser un adelanto de lo que iba a ser. ¿Qué pasa? Que bueno, pues al final pues esas decisiones arbitrales, algún cambio en la decisión técnica también, pues creo que nos condenaron, algún fallo también que vimos de Dalmau, de Juan, creo que también nos condenaron un poco, pero bueno, por el resto Pau, increíble, bajo palos como siempre, Verbel, Arthur, creo que estuvieron muy bien y repito, que es que como sigamos así podemos hacer mucho y sobre todo en casa, que nos viene Torrelavega y es el que nunca ha perdido, fuera de casa también, aunque tenemos que ir para allá, pero bueno, yo creo que se pueden sacar puntos. Hay que seguir así, pero sumando de 2. Sí, sumando de poco. Porque las sensaciones son buenas, sí, evidentemente. El rival que tenías enfrente es Ademar. Lo tienes ahí en la mano, el poder sacar un puntito, y supongo que tanto al aficionado como al propio jugador pues le da rabia, ¿no? No sacar algo positivo, como ya se sacó en el primer partido de la temporada, porque esto podríamos asemejarlo a ese partido frente a Bidasoa, ¿no? Bueno, pero yo creo que aunque, bueno, eso, como decíamos, la derrota, creo que el aficionado del Villaranda tiene que estar contento porque le hemos plantado cara también de los top 4 clasificados de la Liga Sobal y creo que es para estar contento la calidad del equipo, la defensa que vimos, que al final estos 4 partidos preparatorios de pretemporada nos han venido muy bien y creo que la defensa mejoró muchísimo en ataque, ellos hacen muchos goles de transición y tampoco vimos tantos, entonces creo que se hicieron las cosas bien, a pesar, bueno, al final el resultado no refleja el esfuerzo que hace el equipo muchas veces. Decía Dani Gordo que sería un asesinato para el balonmano español el que el Tubos Aranda pues no esté la próxima temporada en Asobal. Eso queda muy bien cuando ganas, ¿no? Sí, en una claro, cancha como la del Villaranda. Sí, totalmente. Creo que lo que tiene el Santiago Manguán, la fuerza que tiene su afición de sacar puntos en casa, de plantarle cara a Bidasoa, a Barça, a Ademar, creo que nos hace muy grandes y bueno,
yo también estoy de acuerdo con el técnico de Ademar, creo que sería un delito que bajáramos, pero bueno, todavía queda mucha temporada y nos quedan muchos enfrentamientos, así que no hay nada decidido. El próximo, Torrelavega, como bien decías, ¿Sí? viaja al Vicente Trueba ante una de las escuadras pues, que en los últimos años, desde que ascendió a Liga Sobal, ha ido pasito a pasito creciendo. Ahora mismo pues es el espejo en el que querría mirarse Bidasoa, el propio Ademar de León, Granollers, es decir, es el segundo equipo o el primero de los mortales, ¿no? Como se suele decir, va a ser un partido complicado allí. Va a ser un partido complicado, además que el Torrelavega de Jacobo Cuétara creo que está increíble, es el segundo, como dices, también viene de la Copa de España. Igual eso puede jugar a nuestro favor, que vienen también un poco cansados, pero bueno, creo que aún así hay que ir con todo para allá y apretarles hasta que ellos no puedan más. ¿Algún apunte que te veo que te dejaste Bueno, sí. muchas notas, tomaste muchas notas del encuentro? Sí, nada, bueno, eso, sabor agridulce, pero creo que estuvimos muy bien, tanto en defensa como en contraataque, así que creo que tanto Torrelavega, Cangas, bueno, podemos sacar algún punto todavía y luchar por la permanencia que está ahí. Guadalajara también lo está haciendo el Valladolid, lo están haciendo todos, así que nosotros no vamos a ser menos. Sin lugar a dudas. Pues Inés Gutiérrez, amiga, compañera, muchísimas gracias hoy por tenerte aquí en los estudios de Televisión Aranda, que espero que sean muchas más veces. Ya sabemos que la tenemos pues realizando sus estudios superiores y sin lugar a dudas, pues cuando quieras ya sabes que estás tu casa. Pues nada, yo encantada de venir aquí, de venir al Santiago Manguán, como siempre, y luego de comentarlo todo. Pues con Inés Gutiérrez hemos analizado lo que fue esa 17ª jornada, la Liga Plenitud de Asobal, esa derrota que sufrió el conjunto del Tubos Aranda. Ahora lo que vamos a hacer a vuelta de una pausa es repasar, no otra derrota, pero sí un punto el que sacó la Arandina en la jornada de ayer en la Arboleda frente al Almazán. Continuamos con fútbol en este tiempo de Deporte Aranda. Un punto se trajo la Arandina de su visita en el derbi de las tierras del Duero de Almazán frente a la escuadra andamantina en la Arboleda. Empate sin goles de un encuentro que en Duero Deporte titulaban de esta manera: la Arandina se trae un punto de Almazán. Después, como decimos, de un encuentro que apenas dispuso de grandes o de ocasiones, mejor dicho, por parte de los blanquiazules. Ayer, de nuevo de amarillo como visitantes en el terreno de juego soriano. Un Almazán, el de los ex blanquiazules, como repasábamos en la previa, que sacaron un punto. Tampoco es que estén muy bien los de Santi Sedano, pero suman un puntito más para seguir fuera de los puestos de descenso. Lo peor para la Arandina, que con ese punto deja que se escape el Atlético Astorga. Estos son también los resultados de la jornada, o mejor dicho, la clasificación, con 47 puntos después de su victoria frente al próximo rival de la Arandina, es decir, frente a Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo, el Astorga es más líder, saca ahora 5 puntos a los blanquiazules, que además ven como el Atlético Tordesillas les empata con 42 puntos. El Burgos, que descansaba, se mantiene en esa cuarta plaza, y la buena noticia para los aficionados al fútbol de las Tierras del Duero es ver cómo el Cristo Atlético de Alex Izquierdo se aupa ya al 5º puesto de la clasificación y veremos si lo consigue mantener. Sería también bonito ver en esa clasificación al final de temporada pues no solo los intereses blanquiazules de la Arandina, sino también las de un gran entrenador. Por la parte de abajo, pues el próximo rival de la Arandina, que está en puestos de descenso, el Ciudad Rodrigo, ese partido que se va para el próximo sábado a las 4:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero. El Atlético Bembibre es antepenúltimo, penúltimo el Briviesca y Laguna, que prácticamente tienen pues muchísimas papeletas para descender de categoría. Esta es la clasificación y estos los resultados, los que vemos a continuación en esta jornada 24ª. El empate sin goles de la Arandina, la victoria 1-0 del Torresier frente al Bembibre, como ven ahí, la derrota 0-3. La victoria, mejor dicho, de la Astorga, derrota del próximo rival de la Arandina, el Atlético Mansillas, que superaba 2-1 a un Palencia, pues que está demostrando su irregularidad esta temporada. Empate sin goles del Mirandés B frente al Becerril, la buena noticia del Cristo Atlético, esa victoria de los de Alex Izquierdo 2-1 frente al Santa Marta, el empate a 2 del Júpiter Leonés frente al Villaralbo, la victoria del Laguna frente al Viviesca, duelo por todo lo bajo, y la Virgen del Camino, que empataba sin goles frente al Mojados con el descanso del Burgos B. Y los enfrentamientos para la próxima jornada, dentro de que la Arandina prepare ese encuentro ya después del empate en Almazán, recibirá al Ciudad Rodrigo
Y los rivales directos de los blanquiazules, el líder, el Atlético Astorga, se medirá al Mansillés en la Era Gudina. En este caso, el Burgos B, que tendrá que visitar Almojados, y el Atlético de Torsillas, que descansa, así que tendrá que aprovecharlo. La Arandina, si quiere hacer bueno también el punto del Almazán, y por ver el resto de equipos que están ya luchando por meterse entre los 5 primeros, el Cristo Atlético que va a visitar en ese derbi palentino al Becerril. Y ahí ven el resto de encuentros: Santa Marta Júpiter, Villaralbo Laguna, Briviesca la Virgen del Camino, los encuentros junto con el Atlético Bembibre Almazán para la próxima jornada. Una jornada esta, la 24ª, que vamos a analizar en los próximos minutos, como siempre, en este tiempo de Deporte Aranda con Rodrigo Zanetti. Y tiempo ahora, como decíamos anteriormente, para el análisis de esta 24ª jornada con Rodrigo Zanetti, siempre hablando para la actualidad de la Arandina Club de Fútbol. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Diego. Pues si hablábamos que este tipo de partidos, lejos del Juan Carlos Higuero, había que resolverles, que queríamos ver la versión de esa Arandina, que después de los palos, como hablaba en la previa Sesi, tenía que reaccionar, no sé si se puede considerar reacción un empate sin goles. No, y ya no solo por el partido de ayer. Es que al final llevamos 2 partidos, ya no es no marcando, ni en Bembibre ni en Almazán. Es que, según nos cuentan las crónicas de allí, es que ni tirando a puerta. O sea, ayer la Arandina, en el fondo, se trajo el mejor resultado que puede sacar un equipo que no tira a puerta, que es por lo menos empatar a 0. Entonces, la verdad que, oye, pues parece que no estamos sabiendo jugar esos partidos, porque son equipos que se están jugando la vida, están merodeando la zona de descenso. El Bembibre está metido en zona de descenso, el Almazán un puesto por encima, y dentro de 15 días vamos a Mansilla de las Mulas, que está también en esa frontera entre la supervivencia y el descenso. Entonces, en ese sentido, pues la Arandina tiene que hacer... Yo creo que tiene que cambiar la estrategia en estos partidos porque no está funcionando. No había muchas imágenes, pero sí que había evidentemente comentarios, o por lo menos hemos podido hablar con algunos de los jugadores que fueron protagonistas sobre el césped de la Arboleda, y trasladaban eso, ¿no? Que a la Arandina pues le faltó ese punch, le faltó pegada, y eso que salió con prácticamente toda la artillería de inicio. Sí, había un anuncio de televisión que seguro que los telespectadores recuerdan, que era: la potencia sin control no sirve de nada. Y claro, ayer sacamos 4 jugadores con un perfil, ¿verdad?, atacante claro, como son Santi Pérez, como es Mario Sánchez, como es Pablo y como es Jorge de Vicente. O sea, dinamita había, pero quizá lo que no teníamos es que a quién sirviese esos balones, porque dejamos en el banquillo a David Sanz, también creo que estaba Fer Albín, quedó en el banquillo, a Misa ayer también le tocó descansar. Entonces, bueno, pues sí, sacamos mucha artillería, pero la verdad que no, estaba mojada la pólvora ayer. Eso, quien evidentemente toma las decisiones es el entrenador, quien mejor conoce a sus jugadores, quien mejor también sabe cómo está a lo largo de la semana cada uno de ellos. Estaba claro que Mario, después de 3 partidos sin entrar en convocatoria por esa sanción, iba a tener minutos. De inicio no, al final fue de inicio, pero es una, bueno, pues al menos buena valoración, el saber que quizás vas de frente con todo, pero si no te sale de primeras ese planteamiento bien, puedes tener problemas. Al final el paso de los minutos puede generar dudas, y es lo que le pudo pasar al equipo blanquiazul en la jornada de ayer, que además, bueno, pues el Almazán no fue cojo y tuvo alguna que otra ocasión. Sí, bueno, tampoco que tuvieron, la verdad, que muchas. Sí que debe haber luego algún contragolpe, que, bueno, algún fuera de juego un poco justo que podía haber complicado la vida a la Arandina, pero sobre todo yo creo que es que también hay que saber leer dónde jugábamos. La Arboleda no es la Balastera, la Arboleda no es la Era Gudina, ni siquiera, no es las Salinas de Tordesillas, es todavía un campo más pequeño, probablemente pues que ahora en invierno pues los campos del grupo octavo están como están, y meter 4 delanteros arriba, bueno, pues a lo mejor le estará haciendo un favor al Almazán, que lo que tuvo que hacer es pues hacer las marcas bien, que es un equipo, además conocemos los centrales que tiene, porque algunos han pasado por aquí, como Jorge, y de Frutos, y luego salió Íñigo en la segunda parte. O sea, al final pues te cogen las marcas
y te dedicas a colgar balones, pero sin ningún tipo de peligro. De los males, el menos, consideras tú, después de que bueno, pues, se mantengan esos 42 puntos con el Tordesillas, o no, porque te empata el rival que habías ganado 3-1 en la jornada anterior, se te escapa el Astorga a 5 puntos. Podemos ver también la tabla de clasificación para analizar, porque después del punto sumado en Almazán, pues así queda todo, y esa es la realidad después de 24 jornadas, Rodri. Es decir, per se a empatar en Almazán es un resultado que se puede dar, o sea, en el grupo octavo hay muchísima igualdad, lo estamos viendo. El tema es un poco la dinámica que llevamos fuera de casa. Perdemos en Becerril, es verdad que en Becerril sí hay ocasiones para ganar el partido. Sí. Vamos a Bembibre y ahí ya el Bembibre con nada nos gana un partido en el que no tiramos a puerta, o casi no tiramos a puerta. Y pudo sentenciarlo, ¿eh? Y pudo sentenciarlo unos minutos antes del final, y ayer no generamos ocasiones. Es decir, el empate per se que 0-0 en Almazán, quizá en otro contexto es un buen resultado, porque vienes de ganar al Tordesillas, luego tienes aquí al Ciudad Rodrigo, que lo normal es que ganes ese partido. El problema es un poco la dinámica fuera de casa, que nos quedan partidos muy duros contra equipos de abajo y partidos muy duros contra equipos que juegan al fútbol. Quizá, fíjate, lo hablábamos tú y yo antes a micrófono cerrado, quizá nos interese jugar contra equipos que quieran jugar al fútbol, porque realmente la Arandina tiene armas fuertes. Seguramente sí, por eso quiso demostrar quizás el músculo Sesi en este partido, porque haciendo un poquito memoria, de los últimos 4 partidos, 3 goles, y los 3 en el mismo partido. O sea que eso es una circunstancia también para tener en cuenta, sabiendo también cuál era el planteamiento frente al Almazán, pero bueno, ahí están los datos, ahí están las resoluciones y ahí está la dinámica, como bien destacabas tú. Es que somos un equipo como bipolar, es un equipo que en el Juan Carlos Higuero hacemos goles, jugamos buen fútbol, llevamos la manija del partido y somos capaces de hacer una primera parte contra el Palencia y una primera parte contra el Tordesillas brillante o sobresaliente, y luego, sin embargo, fuera de casa, pues contra equipos pequeños, como hemos dicho, como Becerril, que está en media tabla, como Bembibre, que está en descenso, como Almazán al borde del descenso, pues no somos capaces de encontrar nuestro fútbol. Entonces, bueno, pues hay que ver, queda mucha segunda vuelta. Lo peor de todo esto es que muchos equipos pueden tomar nota. Sí, claro, o sea, dentro de 15 días vamos a Mansilla de las Mulas. Ya el campo, ya con el nombre, La Caldera. O sea, ya seguro que allí no van a aplaudirnos, no van a salir. O sea, los equipos de abajo tienen ganas de la Arandina, saben que es un equipo, como se suele decir en el argot, ¿no? Uno de los gallitos del grupo, un equipo que juega bien, que tiene jugadores con prestigio y con buen currículum, y claro, los equipos quieren dar el do de pecho. El Mansillés nos va a morder hasta en los tobillos. Seguramente, y además es que son ese tipo de campos, como decía Rodrigo, donde bueno, pues tienes que ganar las ligas. De momento no se está cumpliendo con esa visita a Bembibre, con esta visita frente al Almazán, pero como decía Rodri, sobre las dinámicas. Vamos a ver también los emparejamientos, los enfrentamientos de la próxima jornada para analizar de manera pues escueta lo que puede ser, lo que también analizamos anteriormente, pero el Astorga recibe al Mansillés. El Burgos B visita al Mojados. En teoría son 2 encuentros a priori favorables para los 2 equipos de la parte alta. Va a descansar el Tordesillas, como decíamos también anteriormente, que eso puede ser algo beneficioso para la Arandina. Y el Cristo Atlético, que se mete quinto ahora mismo después de esa última jornada, pues todavía está lejos de la Arandina. Y la Arandina pues juega en casa y lo hace frente al Ciudad Rodrigo. No creo que haya susto, ¿no? Todo lo que no sea que el Ciudad Rodrigo meta 7 atrás va a ser una sorpresa. Esto es lo de las estadísticas, ¿no? Cada vez está más cerca que puedas perder el primer partido porque ya llevas 8 victorias y 3 empates. Efectivamente, ¿no? Como decía Daniel Kahneman, la vuelta a la media. Siempre hay algo que vuelve a la posición original. No, o sea, por supuesto, a ver, lo normal es que la Arandina gane al Ciudad Rodrigo y debería ganarle con solvencia. Pero es verdad que si ves los resultados del Ciudad Rodrigo, es un equipo que lleva 20 goles a favor, pero lleva no muchos más en contra. O sea, no es un equipo encajador, no marca goles, pero juega al 0-0. O sea, todo lo que no sea, repito, presentar una línea de 5 defensas, 4 centrocampistas, el Ciudad Rodrigo sería una sorpresa. Vienen a buscar el 0-0, a que el partido, la Arandina, se complique, se trabe, y en el 85, pues como el año pasado los telespectadores se acordarán del Racing Villalbés. Pues vienen, están todo el partido agazapados y en el 90 te pegan un zarpazo y te vas a casa con una cara de tonto que no te imaginas. Y el año pasado, bueno, también hubo muchas oportunidades con algunos otros equipos, como con el Racing B, sí. Así que bueno, pues esperemos que eso no suceda. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de Deporte Aranda. Y nosotros, después del análisis y siguiendo también lo
que va a ser la semana de entrenamientos de la Arandina, la actualidad del conjunto blanquiazul de cara a ese encuentro del próximo sábado. Hacemos un breve alto en el camino y lo próximo es hablar de la página polideportiva, con muchos deportes, con triatlón, además ese deporte, o mejor dicho, duatlón, que practicaba nuestro anterior invitado, Rodrigo Zanetti. Además el mushing fue protagonista en la Calabaza, el atletismo nos sigue dando campeones, en este caso regionales, tanto al atletismo Aranda como al atletismo Ribera, y muchas otras cuestiones, resultados que repasamos, como decimos, a vuelta de una pausa. Y en nuestro bloque polideportivo volvemos para repasar un fin de semana que nos ha dejado muy buenas noticias y en diferentes ámbitos, como podemos comprobar en nuestra tabla también de los resultados, porque teníamos campeonato de Castilla y León de mushing, porque también lo teníamos de duatlón en sprint y porque también ha habido muy buenas noticias en el mundo del atletismo, con campeonatos o mejor dicho, con 4 campeones y algunos cuantos también subcampeones y podios en la pista cubierta de Salamanca en ese campeonato regional sub-18. También hubo rugby y fútbol, pero lo primero es hablar del mushing, con la victoria del Muser de la montaña oriental leonesa, con el Muser que vemos en esa imagen recibiendo ese título o ese también trofeo junto a los canes, junto a sus perros. David Quintana, lo vemos ahí en lo más alto del podio, se hacía con el triunfo en la categoría de bike joring DS3, tirado por 3 perros, conseguía la victoria en esa categoría de bike joring. Vemos también algunos de los ambientes que se vivían también en ese campo, vas a poder llamarlo de esa manera, donde se instauraron el campamento de los propios participantes. Y también otro nombre propio es el de el burgalés Edras Menéndez, una de las grandes promesas de bike joring, no, en este caso del canicross y corredor además del Canicross Burgos, un Canicross Burgos que era organizador de la prueba junto con la Concejalía de Deportes, y un Canicross Burgos cuyo presidente lo tuvimos aquí, en los estudios de Televisión Aranda, en este tiempo de Deporte Aranda, el pasado viernes, Ismael Mediavilla, y con él hablábamos también al término de la prueba, en esta entrevista que repasamos con todos ustedes. Mediavilla, de Canicross Burgos, uno de los organizadores de este tercer memorial, Juan Carlos Quintana, Campeonato de Castilla y León. Ismael, ¿qué valoración se hace de un día maravilloso hoy aquí en la Calabaza? Pues sí, acabamos de finalizar ya todas las mangas de todas las competiciones, de todas las categorías, y la verdad es que no podemos estar más que satisfechos porque el día nos ha respetado, tanto en lo meteorológico negativo, que podía haber llovido, que no ha llovido, como en las temperaturas que han sido frías, que es lo que nos hace falta. Hasta justo ahora que vamos a hacer la entrega de trofeos, que nos va a dejar hacerlas hasta con comodidad. El circuito estaba espectacular, por lo que me han transmitido todos los participantes, y estamos deseando que llegue la siguiente edición para hacer otra gran prueba de mushing en el Monte de la Calabaza. ¿Se han cumplido los pronósticos con los que eran los a priori favoritos? Prácticamente todas las categorías, los grandes favoritos se han llevado los premios principales, excepto alguna rara excepción. Pero la verdad es que los deportistas con sus perros han estado a un nivel muy alto, porque la temperatura ha mantenido en temperaturas muy bajas, y la verdad es que los perros han ido en general muy rápido. Pues enhorabuena y esperemos ya la próxima edición. Muchas gracias. Que seguramente llegue el próximo año. Esta era la tercera edición del Memorial Juan Carlos Quintana, que ha sido Copa de España, que ha sido prueba memorial en sus inicios y que en esta tercera edición compartía también protagonismo con ese campeonato de Castilla y León. ¿Qué nos deparará el futuro? Seguramente que lo mismo que en estas últimas ediciones. No sabemos si con mejor o peor tiempo, porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos jornada de nieve en el domingo, fueron 2 días. En esta ocasión, como han visto ustedes y como muchos han disfrutado, muy buenas temperaturas, quizás también a veces un problema para los canes. Pero auténtico éxito con más de un centenar de participantes de mushing en la Calabaza. Hablábamos también anteriormente de otra de las pruebas, Campeonato de Castilla y León en este caso, no de mushing, sí de duatlón sprint, la Federación de Triatlón de Castilla y León que volvía a Langa de Duero, a las tierras del Duero, para celebrar ahí junto a la orilla del río Dorado
la prueba. Prueba que además también iniciaba el ranking de Castilla-León de la disciplina del dualón sprint y una prueba que consolidaba o coronaba a los dos nuevos campeones de Castilla-León de la modalidad dualón sprint, como ven ahí en la información de Duero Deporte, con Marina Muñoz, la cuellarana, la segoviana y el vallisoletano, en este caso Fernando Carmona, quien también, por cierto, vencía en la prueba que se disputaba hace 3 semanas en Fuentespina, en esa prueba de dualón cross sprint, en este caso campeón ahora de dualón sprint, ya saben, esa modalidad en la que cobra protagonismo la bicicleta de carretera. Y ahí vemos también algunos de los integrantes del Triatlón Aranda con el mejor resultado de Estefanía Sanz, que fue sexta en la categoría femenina. Así que, sin lugar a dudas, también otro de los argumentos del fin de semana, el duatlón que fue protagonista en las Tierras del Duero, en Langa de Duero. Más deporte, porque también el fin de semana nos ha dejado muy buenas noticias en el atletismo, o en cuanto al atletismo se refiere, para los atletas tanto del atletismo Aranda como del atletismo Ribera, algunos dispersos, como ya saben, Playas de Castellón, Atlético Salamanca, lo vemos ahí, o UBU, Campos de Castilla. 4 campeones, Ariadna Andrés, Pablo Tardajos, Alejandra Ortuño y Elena Martínez, que conseguían las victorias en peso, en 800 metros, en 3000 metros y en triple salto. Y además, sobre todo, Elena Martínez, la atleta que ven a la derecha de sus pantallas, la del atletismo Aranda, que hacía doblete, también conseguía medalla en la prueba de los 400 metros, demostrando y además consiguiendo clasificarse ya de manera propia para el Campeonato de España Sub-18 de esa categoría en pista cubierta que tendrá lugar el próximo mes de febrero. Así que, sin lugar a dudas, el atletismo que nos ha dejado también muchas y buenas noticias, no solo con esos 4 campeones, sino había también otros 8 subcampeones y también podios para el atletismo de las Tierras del Duero. Atletismo por un lado, también dualdón por otro, musin por otro y las pruebas, por ejemplo, con las que también vamos dando resultados durante todas las semanas, el rugby Aranda, que hacía buena también la visita a los campos del Pepe Rojo en Valladolid para superar al Salvador C, 10-48, y también repasando el mundo del fútbol, el Trofeo de Diputación que volvía, como pueden comprobar todos ustedes también en la página web de Duero Deporte, volvía con la 4ª jornada y sin lugar a dudas pues dejaba victorias, sobre todo para los equipos referentes, tanto en la primera categoría como en la segunda categoría. Ahí pueden repasar los resultados. Y hablando de fútbol, también hay que recordar ese buen resultado, no lo hemos repasado en nuestro tiempo de fútbol, pero sí la arandina femenina, que conseguía la 2ª victoria consecutiva después de un periplo de malos resultados, las de Laura Sanz, que vuelven a estar en plena forma y están también colocadas en las primeras puestos de la clasificación. Con la página polideportiva vamos a ir cerrando este tiempo de Deporte Aranda en esta jornada de lunes y, como siempre, lo hacemos dándole las gracias y repasando en imágenes, en el a pie de campo de Duero Deporte, lo que ha sido un fin de semana intenso en lo deportivo. Recuerden, vuelve Deporte a esta casa el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, además con un programa, no sabemos si especial, pero sí en cuanto a sus contenidos, porque conoceremos a los ganadores de los premios Puente de Oro que se celebran en esa gala ese mismo viernes. Así que se lo contaremos de primera mano en un nuevo programa de Deporte Aranda. Con las imágenes del fin de semana se quedan. Muchas gracias por estar ahí. Hasta entonces.